Bien, en este audiovisual se va a ilustrar el cálculo, por ejemplo, de una placa orificio a partir de una ecuación real de caudal volumétrico que está expresada de la siguiente manera. Q sub B, caudal volumétrico en metro cúbico sobre segundo, igual a la constante 100 por el coeficiente de descarga, que es C por J, siendo C coeficiente de caudal y J un factor de corrección, E el coeficiente de velocidad de acercamiento, que depende de la relación de secciones transversales, M la relación de secciones, es decir, la división entre la superficie interna de la placa orificio y la superficie interna de la tubería donde ella está colocada. De P1 y P2 son las dos presiones respectivamente antes y después de la placa orificio, expresadas en kilopondio sobre centímetro cuadrado, y por último gamma sub 0, el peso específico del fluido en kilopondio sobre centímetro cúbico. El detalle de los términos: J es el factor de corrección y está compuesto por tres factores multiplicativos: el de corrección por viscosidad, por repartición desigual de velocidades y por aristas en las cercanías de la placa orificio. E es el coeficiente de velocidad de acercamiento y viene dado en función de M, donde M es la relación de secciones transversales S pequeña de la placa orificio entre S grande interna de la tubería, o expresable también como diámetro si la tubería es circular y la placa también, como D cuadrado pequeño entre D cuadrado grande. Para un problema en concreto se dan los siguientes datos. El fluido es agua a una presión de 1,02 kilopondios sobre centímetro cuadrado con una temperatura de 30 grados. El peso específico del agua, 1 gramo pondio sobre metro cúbico o 1000 kilopondios sobre metro, 1 gramo pondio sobre centímetro cúbico, perdón, o 1000 kilopondios sobre metro cúbico. El diámetro de la tubería, 60 centímetros, diámetro interno o 0,6 metros. La diferencia de presiones con la cual se va a trabajar, del orden de 0,2 kilopondio sobre centímetro cuadrado, y el máximo caudal, 0,448 metro cúbico sobre segundo. De la ecuación vista anteriormente se despeja el término CJME y del lado derecho es una expresión donde todos los valores están en los datos. Q sub V, el caudal máximo, D grande cuadrado, el diámetro de la tubería interna, que es de 0,6 metros, delta P, P1 menos P2, 0,2, y gamma, el peso específico del agua, expresado en kilopondios sobre metro cúbico. Si se sustituyen esos valores y se dejan las unidades, se respetan las unidades como se ha indicado hasta ahora, se obtiene un valor constante adimensional para CJME, que en este caso es, sustituyendo los valores, 0,253. En una primera aproximación se puede despreciar los factores de corrección J, de manera que J1, J2 y J3, que son los factores de corrección mencionados anteriormente, sean iguales a 1. Con ello, la expresión 2 se simplifica a CME igual a 0,253. En este punto se va a una tabla suministrada por el fabricante, en donde se grafica CME en función de C. La tabla o la gráfica es esta. En el eje horizontal está CME, que tiene un valor de 0,253, y en el eje vertical C. Yendo de la parte inferior de la curva hasta arriba, hasta tocar la curva, se obtiene para C, para el coeficiente de caudal, un valor de 0,605. Con ello el problema está prácticamente resuelto, puesto que ahora, al saber cuál es el valor de C, queda solamente por calcular M por E, que resulta ser numéricamente igual a 0,418. Pero E está en función de M. El coeficiente de velocidad de acercamiento, E, está en función de M, que es la relación de secciones transversales, según esta ecuación que se vio anteriormente. Por lo tanto, sabiendo que M por E es 0,418, se puede despejar M, que es la relación de secciones, y da 0,385. M es la división entre la superficie interna de la placa orificio por donde fluye el fluido, dividido entre la superficie interna de la tubería. Pero eso se puede también colocar
en función de los respectivos diámetros, asumiendo que ambas superficies son circulares, y queda la siguiente ecuación. Diámetro interno de la placa orificio a calcular igual diámetro externo de la tubería, que eran 60, diámetro interno de la tubería, que eran 60 centímetros o 0,6 metros, por la raíz de m, que es la raíz de 0,385. Resulta, sustituyendo los valores, que el diámetro que se quiera obtener deseado para la placa orificio interno es de 0,372 metros, 37,2 centímetros. Y con eso está resuelto el problema. Como dato curioso, se deja al estudiante que calcule, lo cual es sumamente sencillo, qué porcentaje de la superficie interna de la tubería está siendo utilizada por el orificio de la placa orificio. Se sabe que el diámetro de la tubería internamente es 0,6 metros y el diámetro de la placa orificio 0,372. Es fácil calcular que el porcentaje que está ocupando el orificio de la placa orificio es algo más del 50%. Bien, el tercer elemento para medición de flujo basado en presión diferencial es la tobera. Es un elemento que pertenece a la misma familia de los ya vistos, placa orificio y venturi, y es relativamente parecido al venturi. De hecho, es una variación del venturi con una restricción más bien elíptica, apropiada sobre todo para fluidos con alta turbulencia, es decir, número de reinos mayor de 50.000, tales como flujo de vapor a altas temperaturas. La caída de presión en este caso es mayor que en el venturi, pero es menor que la placa orificio, es decir, es un intermedio entre ambos instrumentos. Sus propiedades se pueden resumir en esta tabla, muchas de ellas se parecen a la del venturi, permite mucho más flujo que la placa orificio, menor caída de presión, menos afectado por desgaste y corrosión, mejor funcionamiento en presencia de sólidos que tienden a no acumularse, y cuando en una instalación no se puede insertar una placa orificio sin incrementar el diámetro de la tubería, entonces puede recurrirse a una tobera. Desde el punto de vista de costo, intermedio entre el costo de la placa orificio y el costo del venturi. El cuarto elemento es el tubo de Pitot. El tubo de Pitot no solamente tiene aplicaciones en la industria, sino también en otras áreas, por ejemplo, en la aviación. De hecho, la medición de velocidad en los aviones es a través de tubos de Pitot que están colocados en la nariz, lateralmente, izquierda, derecha y a veces debajo de la nariz, de manera de tener un promedio de la medición de la velocidad del avión con respecto al aire. El tubo de Pitot está representado por este esquema, donde se puede aplicar de nuevo el teorema de Bernoulli en el punto donde el fluido impacta en el tubo de Pitot. Se tiene una presión que puede medirse que se llama PT, P de target o P de impacto, y la presión en el resto del fluido, en las paredes del fluido, también se puede medir, y la presión estática P sub S. La ecuación de Bernoulli se ve aquí simplificada, puesto que la velocidad del fluido en el punto de impacto, en el punto estático, es cero, ya que el fluido no puede entrar en el tubo de Pitot. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli va a depender en este caso solo de una velocidad, que es la velocidad del fluido medida en el punto donde se mide la presión estática. Y de esa forma es más fácil despejar el valor de esa velocidad en función de la diferencia de presiones P impacto menos P estática entre la densidad del fluido. En la lámina de la derecha, en el esquema de la derecha, se ve aquí la presión de impacto cuando el fluido impacta sobre la parte frontal del tubo de Pitot, y aquí lateralmente la presión estática que se mide en la parte posterior del tubo. Se miden simultáneamente esas dos presiones. El tubo de Pitot es un instrumento pequeño, por lo que la caída de presión es bastante reducida, y debido a su pequeño diámetro se usa principalmente en gases o sustancias que no tengan partículas en suspensión, que sean limpias, porque esas partículas tienden a obstruir el instrumento y hacerlo inservible. Aquí un esquema más detallado
de la arquitectura de un tubo de Pitot está la parte frontal, donde se mide la presión de impacto, la parte lateral en estos dos lados, donde se puede hacer un promedio de las presiones o tomas estáticas. Un instrumento que se deriva del tubo de Pitot es el sensor anuvar, que consiste en una variante del tubo de Pitot, pero con varios orificios. El dispositivo calcula entonces el promedio de la presión en todos esos orificios y resulta, como era de esperarse, que el caudal sigue siendo proporcional a la raíz de delta P multiplicado por una constante que se llama el coeficiente de flujo del anuvar. Y esta es una ilustración del perfil del flujo cuando impacta con la zona frontal del tubo anuvar y luego pasando por las aristas superior e inferior hay una zona de estancamiento de muy baja presión, P sub L, P low, en la parte posterior. El dP sería la pH, la presión de impacto, la parte anterior menos PL en la parte inferior. Un modelo comercialmente muy utilizado hoy día del modelo anuvar es el modelo 485 de la empresa Rosemount. Y en las siguientes láminas se detalla el funcionamiento de este dispositivo en particular. No se va a explicar aquí en este audiovisual, se deja al estudiante interesado que lo lea. Lo único, una observación con respecto a la figura que está aquí abajo, esta sería la cara frontal del dispositivo anuvar, donde están las ranuras, en donde se promedia la presión y los sellos entre cámaras para evitar o prevenir fugas en el cálculo de la presión diferencial. Estas son las características, se pasan rápidamente y se deja al estudiante interesado, como se dijo, que lo verifique. También importante al final esta tabla, esta gráfica, en donde el fabricante ofrece este producto que tiene un coeficiente publicado, en este caso para este producto en particular de 0,5766, una constante 0,5766, independiente del número de Reynolds, del factor del número de Reynolds, siempre y cuando el número de Reynolds sea para fluidos altamente turbulentos, entre un número de Reynolds de 100.000 y uno de 1.000.000. Y esto es una gran ventaja de que independientemente del número de Reynolds en este rango, el K publicado, el factor de conversión entre el flujo y el delta P, sea constante. Este es una foto de cómo luce el medidor en la práctica. Aquí se ve la lámina con su ranura donde impacta el fluido y este es el transmisor y toda la parte ya que interpreta la medición de diferencia de presión y la convierte en una señal medible. Por último, para finalizar ya este audiovisual, se tiene el medidor de impacto. El medidor de impacto es algo así como al contrario a la placa orificio. La placa orificio es un orificio dentro de una placa circular. Aquí es lo contrario, aquí hay una placa, es decir, un obstáculo circular dentro del resto de la tubería que está vacía, donde no hay nada. Y el fluido impacta con una determinada fuerza y a través de este traductor, esa fuerza, aplicando el teorema de Bernoulli y convirtiendo presión en fuerza, se puede calcular entonces cuál es el flujo o cuál es la velocidad del fluido, por lo tanto el flujo en esta tubería. ¿Cuándo se usa el medidor de impacto o medidor target? Se usa básicamente en fluidos sucios y que tienen un bajo número de Reynolds, es decir, fluidos cuasi laminares con partículas en suspensión, donde la placa orificio tal vez no sea ideal por razón de que pueden almacenarse sedimentos en ella. Bien, en el próximo audiovisual se continúa con otro medidor muy popular, últimamente relativamente moderno, que es una variante de los vistos hasta ahora y también funciona según el principio de presión diferencial aplicable a numerosos tipos de industria, que se llama el medidor de cono en V o tipo VCON.